Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Son muchas las veces que por temor quizás a inclinarnos al pensamiento judío, a las prácticas judías, nosotros obviamos verdades bíblicas que están contenidas en la creencia que ellos tienen. Pero quizás huimos de ellas, las ignoramos por temor a que nuestro caminar en el Señor, nuestra práctica cristiana se incline a cosas que realmente no están amparadas por el sacrificio realizado ya por Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces son cosas que la ponemos a un lado y no le damos la importancia que amerita. La palabra de Dios es la fuente primera de revelación del corazón de Dios. Lo que está escrito en la palabra es nuestra verdad. Es lo primero, lo más importante, porque allí nuestro Padre Celestial estableció todo lo que Él quería que nosotros supiéramos. Es como el manual de vida, el manual que nos conduce para nosotros caminar por el mundo mientras estemos en Él. Sin embargo, no podemos ignorar que nos es necesario acercarnos al Señor, escudriñar las Escrituras para saber qué palabra es la que vamos a aplicar en cada tiempo determinado. Son muchas las promesas que Dios ha establecido en su palabra, pero no todas ellas se van a cumplir en todo tiempo, sino que hay algunas promesas que han sido determinadas para periodos específicos donde tienen ellas que suceder y manifestarse. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de tiempos? Dile al que está a tu lado, mi Dios es un Dios de tiempos. Y en este año 2015 nosotros hemos iniciado un tiempo especial. Un tiempo donde Dios desde antes de la fundación del mundo determinó qué cosas específicas iban a suceder. Este año 2015 marca un antes y un después en la vida del pueblo de Dios. Y cuando hablo de pueblo de Dios, estoy hablando en la vida de quienes realmente son pueblo de Dios, porque han decidido caminar cerca del Señor, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, para ese pueblo que tiene como prioridad el Señor, van a suceder cosas que todavía nosotros mismos no podemos imaginarnos que van a suceder en este año 2015. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. No porque mi boca lo esté diciendo, sino porque la palabra así nos lo va a demostrar. Y lo primero que quiero tratar es acerca del año judío que inició el 24 de septiembre conforme al calendario gregoriano, que es el calendario que nos rige, 24 de septiembre. Este año se cuenta para los judíos, para el año hebreo, como el año 5775. Este año 5775 es el año en el calendario hebreo, que nuestro calendario gregoriano es el año 2015. Y lo primero que tenemos que ver es que se trata de un año de jubileo. Las escrituras, Rafa, yo te voy a pedir que me pongas Levítico, capítulo 25, verso 10 en la pantalla. La palabra de Dios establece que cada 50 años viene un año de jubileo, donde ese año no se trabaja, no se siembra la tierra, sino que solo se cosecha. Un año de jubileo que se produce cada 50 años, donde las deudas son perdonadas, donde los esclavos son libertados
y se retribuye lo que se ha comprado al que era propietario. Es decir, es un año de retribución, es un año de liberación, es un año de cosecha, por cuanto es un año de jubileo. Eso está establecido en la palabra de Dios. Y si vemos Levítico, capítulo 25, verso 10, la palabra de Dios dice... La palabra establece que cada 50 años hay un año de jubileo. En la cuenta de los años conforme al calendario hebreo, el año 5775, que es el año que inició en el mes de septiembre, es año de jubileo. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos creen que la palabra que Dios dejó establecida en el día de ayer se cumple en el día de hoy? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Dios es un Dios que no cambia. El año de jubileo que Él dejó establecido sigue siendo año de jubileo. Y por lo tanto, este año 5775 va a bendecir nuestras vidas como nunca antes ningún otro año lo había hecho. Y lo vamos a seguir viendo. 5775 está compuesto por dos letras, los números 5 y los números 7, que son la letra Ayin y la letra G en el alfabeto hebreo. La letra Ayin significa visión. Entonces, este número, porque tenemos que entender que para el Señor en la Biblia la numerología es muy importante. No la numerología mal usada como método de adivinación, no, sino números que están establecidos en la Biblia, que esconden verdades profundas del Señor, que debemos investigarlas porque nada es coincidencia en Dios. Cuando Dios establece un número, lo establece con un mensaje y nos toca a nosotros escudriñarlo para poder discernirlo y que las verdades no nos pasen por alto, porque es muy importante que el pueblo de Dios entienda que la palabra está para sumergirse en ella, no para quedarse en lo superficial. Entonces, este año, por cuanto la letra Ayin representa la visión, es un año donde Dios se va a complacer en traer revelación a su pueblo, en dejarnos ver lo que nunca habíamos visto. Vamos a ver a Dios en su magnificencia como nunca antes lo habíamos podido apreciar. Vamos a entrar a profundidades nunca antes tocadas, palpadas por el pueblo de Dios, porque este es el año que Dios marcó como año de visión. La letra G representa el viento del Espíritu. Es una letra que nos está indicando que este año 5775, el mover del Espíritu Santo se va a producir como nunca antes se había producido. Porque el año en sí mismo, la naturaleza contenida en el mismo año, ya lo decretó, ya lo declaró. Ya estuvo en el corazón de Dios marcar este año con una revelación espiritual sobrenatural. Y esta revelación va a venir del mismo trono de Dios y se va a manifestar a través de los hijos que tomen la decisión de subir al monte santo. Porque esta revelación solo puede única y exclusivamente llegar a la tierra a través de quienes suben al monte santo y son los instrumentos del Señor para traerla a este mundo terrenal. Este es el tiempo de Dios, de la visión, de la revelación y del mover del Espíritu Santo como jamás había ocurrido en la tierra. Pero los que estemos alineados, los que hayamos discernido cuál es el deseo del corazón de Dios, esos podremos ser usados por Él y viviremos una de las experiencias más maravillosas que el pueblo de Dios ha vivido. Pero tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere hacer y hacernos partícipe de ese mover en este tiempo. El año 5775 está también compuesto por dos números, el número 5
y el número 7. Bíblicamente, el número 5 significa la gracia. Habla de ese favor inmerecido de Dios. Y el número 7 habla de la plenitud del Señor. Entonces, si entendemos y discernimos, estamos viendo que este es el año donde la plenitud de la gracia del Señor va a alcanzar todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón de Dios es que el reino de los cielos se muestre a través de sus hijos. Entonces, si hay una área en tu vida que no está alineada al reino de los cielos, esa área en este año va a alinearse, porque ya Dios decretó que este es el año donde la plenitud de su gracia se va a establecer en nuestras vidas. Así que si tu problema es emocional, tienes que creer y estar convencido de que este es el año donde la plenitud de la gracia se va a activar en tu área emocional. Si tu problema es la salud, tú tienes que estar convencida de que la plenitud de la gracia se va a activar en tu salud y la sanidad del cielo va a descender y va a gobernar cada célula de tu cuerpo, porque ya Dios decretó que el reino de los cielos se va a mostrar a través de sus hijos. Si tu problema es financiero, empieza a creer que este es el año de la cancelación de deudas, porque estamos en el año del jubileo, en el año donde Dios decidió mostrar su reino a través de nosotros. Tenemos que creerlo, amados míos. Y si lo creemos, vamos hoy a tomar la decisión firme e irrevocable de caminar en la presencia del Señor. Esto no es un albur, no es algo que automáticamente se va a producir. En los cielos ya hecho está. Pero somos tú y yo los que tenemos que bajar el cielo a la tierra a través de nuestra intimidad con el Señor. A través de decidir que nuestras vidas tienen que ser vidas de búsqueda del Señor. Tiene que haber un anhelo profundo en nuestros corazones de estar en la presencia de Dios, de darlo todo por basura, de que nada sea tan importante en nuestras vidas que nos robe y nos quite el anhelo de estar en la presencia del Señor. Dios llama a su pueblo a hacer luz como nunca antes en este año 5775. Nosotros vamos a alumbrar, y es para que las naciones, como cantábamos hace un momentico, del mundo tengan que adorar a nuestro Dios, porque vean las maravillas suceder en nuestras vidas. El Señor ya nos ha equipado. El Señor nos ha dado llamados, el Señor nos ha ungido, nos ha apartado para que establezcamos su reino en esta tierra. Somos nosotros los que nos apartamos, los que no valoramos lo que Él nos ha dado y lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero en este año, si recibes esta palabra, aquellos que están aquí que necesitan tomar decisiones serias para volver a Dios como antes, quizás cuando tenían ese primer amor, cuando lo conocieron, o de repente hay personas que nunca han tenido esa intimidad tan firme con el Señor. Hoy es día de tomar decisiones serias, radicales e irrevocables para que nosotros, aunque no sea esa nuestra motivación, porque nuestra motivación siempre tiene que ser nuestro amor por Dios, pero también como una añadidura, por vía de consecuencia, vamos a devengar el beneficio establecido por Dios para quienes le son fieles y deciden hacer las cosas en una intimidad absoluta con Él. Hay que hacer a un lado todo lo que nos aparta del Señor. Tenemos que tomar la decisión de morir a nuestra carne, que es el mayor mal que nos acontece, para dejar que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe,
echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, porque el enemigo está ahí pendiente para robarnos la fe. Y una arma que yo he visto que está usando con mucho resultado en este tiempo es la autocompasión. Cuando nos hacemos las víctimas, porque nos va mal, porque mira cómo yo estoy, porque mira lo que me está pasando y no quiero salir del cuadro y tengo los ojos puestos en la situación que me acontece y que me quiere hundir cada día más. Hoy es día de levantarnos en el nombre de Cristo. Hoy es día de hacer lo que dice esta porción de la palabra registrada en la primera carta de Timoteo: huir de esas cosas, huir de lo emocional o huir de lo sentimental, huir del mirar lo que me acontece y levantar nuestros ojos al Señor y permitirle al Espíritu Santo hacer la obra de gracia que quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas. Hay que caminar en fe, hay que caminar creyéndole a Dios, sin mirar los acontecimientos que son vanos, que son efímeros, que son momentáneos, mientras que lo permanente es lo que nos da fuerza para poder seguir hacia adelante. La carta a los Romanos en el capítulo 13, a partir del verso 11, dice: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y lujurias no solamente en el área sexual, aunque es de manera primordial, pero también en toda cosa que te secuestre el alma, que te atrae, que te hace estar solo persiguiendo esas cosas y te apartan de la voluntad buena de tu Dios. La carta a los Colosenses en el capítulo 3, verso 5, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y aquí está lo fundamental. Nosotros tenemos que ir renovando nuestro conocimiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, conforme a ese carácter que tiene que ir siendo formado en cada uno de nosotros. Ya no podemos ser quienes éramos. Cada cual sabe qué trajo del mundo al camino del Señor, cuál es la debilidad, cuál es esa área carnal que constantemente le hace caer en la carne y apartarse del Espíritu. En muchos casos hasta desanimarnos en la oración, desanimarnos en la lectura de la palabra. Vamos a decidir profundamente, como algo desde lo más profundo: Señor, yo voy a morir a las obras de la carne en mi vida. Si es el enojo, al enojo; si es hablar mentira, si es a los pleitos, si es a la envidia, a los celos, a lo que fuere. Y voy a caminar muriendo a esto, tomando la decisión de que no va a salir eso más de mí, y que yo voy a permitir que el Espíritu Santo muestre a Cristo a través de mis palabras y de mis acciones. Amados, todo está a punto de cambiar, pero es tu decisión recibir ese cambio y ser partícipe del mover espiritual que inicia en este año. La palabra de Dios en el libro del profeta Ageo, y yo quiero que presten mucha atención a este punto, en el capítulo 2, versos 18 y 19 dice lo siguiente: por lo tanto,
de ahora en adelante, pónganse a pensar de corazón. A partir del día 24 del mes noveno, día en que se echaron los cimientos del templo del Señor, piensen bien y de corazón. ¿No es verdad que la simiente aún está en el granero? ¿No es verdad que todavía no florecen las vides ni las higueras, ni los ganados, ni los olivos? Pero a partir de este día, yo los bendeciré. Dile al que está a tu lado, en este año, Dios me bendecirá. Vuelve y dile, yo creo que en este año, Dios me bendecirá. Fíjese en el suceso espiritual que ha ocurrido aquí. Es la primera vez que se registra en la Biblia una unidad entre el calendario hebreo con el calendario gregoriano. Para nosotros nuestra fecha es el mes noveno, el mes de septiembre, día 24. Y ese mismo día es el día en que se celebró en el pueblo judío el Rosh Hashanah. O sea que es el día donde inició la cabeza del año, el primer día del año. Y coincide con el año gregoriano, con la fecha del 24 de septiembre. Esto no es una coincidencia, esto es algo que está corroborando, sellando la bendición que Dios determinó que sucediera para este año. Probablemente en el año 2014 has tenido pruebas por demás. Como dice esta porción del libro del profeta Ageo, la simiente aún no está en el granero. Todavía no florecen las vides ni las higueras, ni los granados ni los olivos. Todavía tu situación financiera ha estado mal, tu salud ha empeorado. Pero el Señor te dice, de cierto que yo te bendeciré. En este año 2015, que corresponde y se une totalmente en cuanto al mensaje que esconde al año 5775, año bíblico, año de los hebreos, seremos bendecidos. Porque el Señor ha decidido mostrar su gloria a través de su pueblo, manifestando sus maravillas, sus portentos y sus milagros. En este tiempo, a pesar de lo que hayamos vivido en el 2014, nosotros tenemos que vivir creyendo que el pasado quedó atrás y que nosotros iniciamos un nuevo año llenos, arropados con todas las promesas que nuestro Dios que nos creó determinó que sucedieran en nuestras vidas para este tiempo, para esta hora. Vemos una completa alineación del año judío con el calendario gregoriano. Todo va a cambiar. Hay un cambio divino. La atmósfera está conteniendo todas las promesas que Dios ha hecho a tu vida. Y este es el año donde las verás hacerse una realidad. Ahora no estás viendo, pero tú le crees a Dios. Y por cuanto tú le crees a Dios, tú sabes que este es el año del jubileo. Tú sabes que este es el año de la manifestación de la plenitud de la gracia. Tú sabes que este es el año donde el poder del Espíritu Santo va a estar plenamente actuando en el área de tu salud, en el área de las finanzas, en el área de tu emoción, porque tu Padre que te creó para que fueras luz a las naciones ha decidido que este es el año donde Él va a enseñar al mundo quién es Él y lo hará a través de ti. Tenemos que estar de acuerdo con esta palabra.
y vivir todos los días de nuestras vidas de acuerdo con esta palabra. Este es el tiempo donde tenemos que estar expectantes. Este es el día donde Dios me va a asombrar. Este es el día del asombro de Dios, pero ya no como una teoría de que tenemos que vivir por fe. Este es el tiempo donde se activa la fe, pero es el tiempo donde Dios te muestra el resultado de tu fe. Tienes que santificarte. Tienes que olvidarte de la carne. Eso no te va a llevar a ningún sitio que no sea a que pierdas la bendición que contiene el periodo de tiempo que atraviesas en esta tierra. Si tú recibes esta palabra en medio de la prueba, tienes que entender que tu Dios te prepara para mostrarte todo el poder del Espíritu Santo en tu vida. Recibe la prueba con gozo. Recibe la prueba creyendo que es el trampolín que Dios está usando para lanzarte a la victoria, para mostrarle al mundo a través de ti sus maravillas, porque este es el año. Este es el año de tu liberación. Este es el año de la demostración del poder de Dios a través de tu vida. Y Dios lo hará con quienes decidan tener un corazón puro. Dios lo hará con quienes decidan limpiarse cada día de todo sentimiento, de todo pensamiento, de toda emoción dañada. Y le digan al Señor: purifícame, cámbiame, transfórmame. Y lo hagan en su presencia. Y decidan morir, olvidarse de lo natural, para que lo espiritual ocupe todo su ser. Este es el tiempo en que la porción y la petición contenida en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, a partir del verso 17, se tiene que manifestar en nuestras vidas. Esta porción dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Esta es la visión que tenemos que tener en este año. Este es el enfoque. Es pedirle al Señor lo que Pablo le pidió en esta carta que sucediera con el pueblo. Que el Señor le dé espíritu de revelación. Que el Señor le dé sabiduría. Para que podamos entender cuál es su esperanza gloriosa. Para que podamos discernir cuál es el propósito santo y maravilloso que Él tiene con sus hijos ahora en este tiempo. Es salirnos de lo natural. Es quitar el enfoque de lo terrenal y ponerlo en lo celestial, anhelar lo sobrenatural, romper la lógica, romper lo que me dice la experiencia y el conocimiento, y pensar que en un instante, que en un de repente sucederá lo que mis ojos nunca han visto, lo que mis oídos nunca han escuchado, lo que nunca ha entrado a mi corazón. Eso veré que suceder en mi vida. El Salmo 75 en alguna de sus partes dice: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Todos van a hablar de las obras portentosas que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Aniquilaré la altivez de todos los impíos y exaltaré el poder de los justos. Dios quiere exaltar el poder de los justos a través del Espíritu Santo que habita en ellos. Dios es el que juzga, a unos humilla y a otros exalta. Es el tiempo donde Dios va a exaltar a quienes Él ha decidido. Muchos de ustedes que han estado en lo escondido de Dios, ha llegado el tiempo de ser levantados, de ser mostrados al mundo como hijos de Dios por las maravillas que sucederán en sus vidas. Este año es año de restitución. Miren,
es impresionante. Tommy, wow, en el Segunda de Reyes 8 habla de la devolución de los bienes a la tsunamita. Y les voy a leer. Dice, y Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida diciendo, levántate y vete tú y tu casa y reside donde puedas residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos por 7 años. Y aconteció que al cabo de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Y el rey estaba hablando con Giezi, criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giezi dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo, restáurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Ustedes vieron cómo esta mujer llega en el momento preciso, cuando Giezi le está hablando al rey del caso de ella y de lo que Eliseo hizo en nombre del Señor a favor de su hijo. Eso asombra, no asombra eso, a mí me asombró. Pues esas son las maravillas que se volverán lo natural en nuestras vidas a partir de este año, que es año marcado por Dios como la plenitud de su gracia. El significado de la letra Hey va a hacerse vida y todos diremos, mira, nos vamos a asombrar, mira lo que hizo allí, mira lo que hizo aquí, cosas asombrosas, porque imagínense cómo tiene que moverse lo sobrenatural para que esta mujer llegue delante del rey y el rey esté justamente hablando del caso de ella con Giezi. Es lo sobrenatural, lo que Dios está haciendo, orquestando para bendecir tu vida, que uno no tiene ni siquiera la idea en nuestra mente finita humana, pero tenemos que entender que ha llegado el tiempo de lo sobrenatural, que ha llegado el tiempo que rompe la lógica, ha llegado el tiempo que te rompe los esquemas, el razonamiento. Eso no vale para nada en nuestras vidas, porque a partir de este año, las cosas que ni siquiera podemos pensar son las que van a estar sucediendo en la vida de los hijos de Dios, que se alineen a la vida como Él ha establecido que tiene que ser, de oración, de intimidad, de muerte a la carne y de darle a Él la prioridad. Lo que parecía imposible se va a hacer posible en nuestras vidas. Vamos a escuchar en esa intimidad la voz del Rey que nos dirá, dime qué quieres que te haga. Vas a escuchar la voz de tu Padre. Es Él el que te va a decir, dime que tú quieres que te conceda. Y vas a ver ese de repente suceder en tu vida. Pero tienes que buscar la plenitud del Espíritu Santo. Dios ha hablado y Dios ha dicho en varios versos de la palabra qué quiere Él hacer contigo. Por ejemplo, vemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, verso 3, como dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá, yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob
y otro escribirá en su mano: del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Eso se refiere a la bendición que ya Dios determinó para su pueblo a través de la manifestación del poder de su Santo Espíritu. Y precisamente esa porción allí contenida es lo que Dios ha planificado hacer en nosotros y a través de nosotros en este tiempo. Isaías 32:15 dice: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil se ha considerado como bosque. Dile al que está a tu lado: mi desierto se ha convertido en campo fértil. ¿Cuántos lo creen? Dios ha querido hacerlo. Y Dios quiere hacerlo. Y probablemente muchos de nosotros todavía esté desenfocado, no esté alineado en su vida espiritual. Pero yo sé que hoy el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas en medio nuestro. Y así como empezó haciéndolo conmigo, al recibir esta palabra lo va a hacer con cada uno de ustedes. Tenemos que enfocarnos en lo más importante, enfocarnos en nuestra intimidad con el Señor, en subir al monte a nuestro Dios. Yo me reía porque ayer me dice Ana Rosina, estábamos hablando de cómo mañana no se trabaja, pues venir a orar al templo. Me dice: bueno, tú y yo tenemos que juntarnos mañana a orar, aunque sea 4 horas, por lo menos 4 horas. O sea, por lo menos 4 horas. Y ese es el sentir nuestro. Por lo menos 4 horas, porque para nosotros ya 4 horas no es nada en la presencia del Señor. Y así es que tiene que ser nuestra vida. Que pasemos 5, 6, 7 horas en la presencia del Señor. Y con ello nos gocemos y con ello nos alegremos. Que eso sea para nosotros como el aire que respiramos, como el mayor regalo que nosotros podamos recibir, es poder estar quieto, trancado, a sola con Dios todas las horas que sean necesarias. Ese hombre y esa mujer que sea así va a ser levantado en la presencia del Señor y se va a manifestar su poder como nunca antes. Esta niña. Somos testigos del Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, versos 7 y 8. ¿Y quién como yo que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tembléis ni temáis, no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. ¡Wow! Esto a mí me impacta. El Señor nos está diciendo: o sea, ya yo lo dije. Hoy, y hay alguien por encima de mí. Y alguien puede destruir lo que ya yo decidí. Yo dije que ustedes son mis testigos. O sea, ustedes están creados para anunciar mi carácter, mi naturaleza, mis maravillas. Y cuando uno ve que no se trata de nosotros, que no es porque yo ore mucho, o no es porque yo sude en la presencia del Señor, o porque yo haga muchas obras buenas. No. Es por su nombre, amados. Es por su nombre. Es que porque si su nombre está en tu boca, Él le va a demostrar al mundo que tú eres su hijo, que Él es tu Padre bueno, que te ama y va a mostrar sus maravillas a través de tu vida. Ezequiel 34:26 dice: y haré de ellos y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición. Dile al que está a tu lado: este es el tiempo de mi bendición. Ezequiel 37:9. Amén. Dice: entonces Él me dijo: profetiza al Espíritu,
Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo el Señor he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Y vemos todo coordinado con esta palabra del profeta Ezequiel en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Esto sucedió cuando llegó el Espíritu Santo a la tierra. Esto sucedió en Pentecostés. Pero ¿qué ha pasado con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios duerme. El pueblo de Dios no está alineado en el mover de Dios, por cuanto no ora, por cuanto no se esconde en su presencia para saber qué hay en el corazón de Dios y qué está Él haciendo a través de los tiempos. Por eso esa manifestación del poder del Espíritu Santo se ha detenido, se ha limitado. Pero Dios dijo que a través de quienes decidan buscarlo en el secreto, en la intimidad, Él hará realidad estas profecías como nunca antes, y empezarán los hijos de Dios a ser los instrumentos perfectos de la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el evangelio no solamente consiste en palabras, sino que es poder de Dios? Somos nosotros mismos los que lo hemos limitado, lo que hemos detenido el fluir del Espíritu Santo, trayendo lo sobrenatural a la tierra, porque hemos estado desenfocados, secuestrada nuestra alma con las cosas de este mundo, seducidos y fascinados con las cosas que perecen. Pero esto es el tiempo donde Dios dice: he aquí, yo hago algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo percibís? ¿No se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo? Yo estoy haciendo desiertos, en los desiertos camino, y ríos en el yermo. Ríos en la tierra seca. Y tenemos que percibirlo y tenemos que darnos cuenta para que esto no nos pase por arriba, como si nunca hubiésemos entendido y conocido al Señor. El año 2015 es un año de liberación. La palabra de Dios en Levítico 23 dice: en el mes primero, el día 14 del mes al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. Éxodo 23, verso 14, dice: 3 veces al año me celebraréis fiesta. Guardarás las fiestas de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. El 15 marca un nuevo
tiempo. El día 15 del mes de Nisan o del mes de Abib, que es el mismo mes para el calendario hebreo, el pueblo de Israel fue liberado del yugo del faraón. El día 14 comieron la Pascua, símbolo de que estamos juntamente con Jesucristo, el Cordero inmolado, crucificados, de que morimos a nuestra carne, de que decidimos caminar en el Espíritu, en lo sobrenatural. Y el día 15, así como el pueblo salió del yugo del faraón, nosotros en este año salimos del yugo que nos tiene cautivo. Cualquier yugo que esté en tu vida, todo lo que te esté robando la libertad, se rompe. De ello te desligas en este año 2015. Es el fin, marca un fin de la vida natural, marca un fin de la vida carnal, para establecer en tu vida el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Se termina el cautiverio. Empieza tu liberación en cualquier área de tu vida en que estés cautivo. Éxodo 12:2 dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Y Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó tu Dios de Egipto. Decidamos dejar atrás la forma de vida que llevamos. Decidamos olvidarnos de los acontecimientos estériles e infructuosos que sucedieron en nuestras vidas en el 2014. Vamos a entender que todo lo que nos tenía atado a la opresión, a la escasez, al problema emocional, a la enfermedad, se queda atrás, se rompe, porque el año 2015 marca un antes y un después. El año 2015 es el año de la liberación, donde vas a caminar no por el esfuerzo humano, sino que lo sobrenatural, el poder del Espíritu Santo va a guiar tu vida. Se termina la injusticia, se termina el mal tiempo, sales de Egipto, del yugo faraónico, y empiezas a vivir una vida de libertad del Espíritu, donde lo sobrenatural, donde las cosas asombrosas son lo que van a ser natural en tu vida. Muchos seguirán anhelando Egipto y sus placeres momentáneos, y no van a poder recibir la gloria que está reservada para el pueblo de Dios que decida dejar atrás el yugo faraónico y lanzarse a la nueva etapa de lo sobrenatural y de la libertad. Ministros del Señor, líderes de esta casa, a la luz de esta palabra podemos ver que Dios los levanta para conducir a un pueblo a lo sobrenatural, para conducir a un pueblo, así como Moisés lo hizo, a la presencia de Dios, pero porque sus vidas hayan decidido estar en esa presencia, escuchar su voz para poder dirigir al pueblo. Cada vez que Moisés iba a hablar con Faraón, deja ir a mi pueblo, las cosas se ponían mucho peor para el pueblo, pero había llegado el tiempo de la liberación. Aunque veas que tu realidad ha empeorado, tienes que por encima seguir declarando: ya llegó el tiempo de mi liberación. Este es el año de mi bendición. Está a punto de llegar lo que Dios ha planificado para mi vida. La presencia de Dios tiene que volverse lo primero para ti. Cuando Dios se haga la prioridad de tu vida, tu relación con Él, estar en sus cosas, y dejes a un lado el problema y dejes a un lado lo natural, te vas a dar cuenta cómo va a venir ese cambio, ese de repente que viene del cielo y que ya fue determinado para que sucediera en tu vida. Viene un nuevo sacerdocio. El sacerdocio que Dios levanta es el verdadero sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. ¿Cuántos sacerdotes hay en esta casa? 6 sacerdotes nada más hay en esta casa. Dice la palabra de Dios que somos un linaje, que somos una nación, que somos un real
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Este es el año donde nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo vamos a gobernar, vamos a hacer las cosas guiados por lo sobrenatural. Ese sacerdocio que no es humano, que no es carnal, que no hace las cosas por la experiencia o el conocimiento, sino por la guianza del Espíritu Santo. Es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que es un sacerdocio del cielo y no de la tierra. Entonces lo sobrenatural va a mostrarse donde quiera que estemos y ciertamente anunciaremos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. No podemos ignorar que es un nuevo tiempo donde la religión no tiene cabida en medio del pueblo de Dios. No es una vida vacía que parece que es, pero en realidad no es. Este es el tiempo de aquellos que deciden estar cerca del Señor genuinamente y poder mostrar su gloria, no de apariencia, sino de verdad, que se llevan de una guianza específica del Espíritu Santo. Los recursos también vendrán porque es el año de la restitución, es el año de la provisión. Y así como el pueblo de Dios se llevó todas las riquezas, el oro de Egipto, así ese oro y esas riquezas vendrán para el pueblo del Señor. Pero tenemos que estar en el Monte Santo. La palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 19 y 23 dice: así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Esta palabra de la carta de los Hebreos tiene que hacerse vida en nuestras vidas. Tenemos que permanecer vigilando. El enemigo quiere desanimarnos. El enemigo quiere entristecernos. El enemigo quiere que pensemos que nos vamos a quedar como estamos. Pero nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo y cerrar su boca y declarar: este es el año de mi bendición. Este es el año de la plenitud de la gracia en mi vida. Este es el año de la plenitud del Espíritu Santo en mi vida. Este año es un año para dar a luz. Oigan qué versículo. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Todo de lo que Dios te ha embarazado, lo vas a tener en tus brazos. Toda promesa que Dios te ha dado va a nacer y la vas a tener, porque este es el tiempo del nacimiento. Este es el tiempo donde vas a dar a luz todo lo que tu Dios te ha dicho. Es un año de proclamación, porque es el año donde tu boca ya no hablará más de lo mal que están las cosas, ni de las quejas, ni de las amarguras, ni va a salir la autocompasión de tu corazón a través de tus labios. Este es el tiempo donde vas a hablar de las maravillas de tu Dios. Este es el tiempo donde al producirse la plenitud de la gracia de Dios, va a reverdecer toda área seca en tu vida y tus labios lo contarán en todo lugar, a toda persona que esté delante de ti. Este es el año de las buenas noticias, donde vas a ver esa gracia manifestarse y te va a traer regocijo, gran gozo, gran alegría, y todos verán lo que Dios ha hecho en tu vida. Es tiempo de celebración, tiempo de sorpresas, tiempo de que suceda lo registrado en el Salmo 65, en el capítulo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de
nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.